SER Podcast. El Larguero, Yago de Vega. Seguimos hablando de la selección española y de las declaraciones de Luis de la Fuente en el día de ayer, hablando de maltrato. No sé a quién le he quitado la palabra sobre este asunto que estabais comentando. Yo decía que lo de Chazarri, me ha gustado lo que ha dicho, porque yo barrunto eso que dice Chazarri, que un poco los jugadores o cuerpo técnico están como que les hemos tratado, la prensa en general, ¿no? Como no damos valor a lo que han conseguido, que nadie o casi nadie confiaba en ellos, y que algún periodista también, bueno, hablo en primera persona, a veces cuando te dicen algo es como si te sintieras ofendido, y no pasa nada, porque a lo mejor tú te equivocas, no tienes ni la información ni la capacidad técnica que pueda tener Luis de la Fuente, y no ves cosas que él sí que ve o sí que vio y que a España le llevó a conseguir el título. Y es verdad que está más reivindicativo dentro de su educación, que a mí me encanta como es, hasta cariñoso, como decía Maroto, pero sí noto, sí, Paco, no sé si Joaquín lo ha hecho también en el día de hoy, como que los jugadores o el ambiente es como que la prensa no les ha tratado como debieran, ¿no? Que han sido mejores de lo que hemos dicho. Pero si solo se han dicho unas palabras de este equipo, por Dios. Sí, lo único que era un equipo inexperto, joven y tal, y decías, bueno, de cara a la Eurocopa fue toda una sorpresa. Quiero decir, los más optimistas evidentemente pensaban que iba a ganar, y encima, joder, ganó como ganó y ganando a quien ganó, porque no se va a repetir una Eurocopa como esta con los rivales que tuvo España, que tuvo a las grandes potencias europeas. O sea, fue una auténtica pasada. No sé si le queda alguna duda al seleccionador, pero yo este victimismo no lo entiendo, de verdad. No, claro, si es que además no tiene ningún sentido. Vamos, yo les daría un dato, ¿no? Que mañana lo publicamos en el AS, que ninguna selección en el mundo, ni ningún seleccionador ha tenido un arranque como el que ha tenido Luis de la Fuente. O sea, nadie ha ganado tanto en tan poco tiempo. Solo uno, el Coco Basile con Argentina. Ninguno más. En la historia del fútbol y en la historia de todos los países de los 109 que forman la FIFA, ninguno ha tenido un arranque como el de Luis de la Fuente y como el de este equipo. Entonces, cuando tengan dudas, que miren esa estadística y que se les pase, ¿no? Tienen que ser un poco más, digamos, ser un poco más abiertos de mente y no mirarnos como si nosotros estuviéramos solo para contar las cosas que hacen mal, que algunos hacen mal, ¿no? Nosotros estamos aquí fundamentalmente para contar las cosas que hacen bien y mal, y como son muchas las que hacen bien es lo que contamos, y no tienen que ver otra cosa. Y no deben olvidar tampoco que hay un equipo que es de todos, que es este. Todos los que estamos aquí, Javier Herrera será un equipo, yo soy de otro que es el Real Madrid, como sabe toda España, el otro será de otro, el otro del Atleti, el otro del Barcelona, pero aquí somos todos de la selección, ¿no? Y eso lo tienen que tener en cuenta, que remamos en esa dirección. Yo esos prejuicios que tienen y estas cosas de estos ramalazos que les salen de vez en cuando, es que les pondría una rueda de prensa a Javi Clemente, te lo digo, y se les pasaba el sofocón, seguro. Es que creo que, Joaquín, que hay una parte que los seleccionadores, a diferencia de los entrenadores de club, tienen que concentrarlo todo en muy poco tiempo. Entonces tienen que hacer mensajes muy cortos, muy rápidos, porque no tienen una temporada, una pretemporada, 38 jornadas y para trabajar con sus jugadores. Y entonces ahí en los clubes se puede ir más o menos lidiando con las diferencias que pueda haber. Y evidentemente a la prensa le pasa lo mismo. Estamos juzgando a la selección por 2 partidos. Hay 3 entrenamientos. Entonces todo creo que es mucho más intenso. Y a veces pasan esos desencuentros, pero yo creo que no pasa nada, ¿eh? O sea, no haría un drama de esto, ¿eh? No. Sí es verdad que hay algunos... Dale, Chazarri. No, digo que sí es verdad que hay algunos seleccionadores, hay algunos entrenadores que, fabricándose esta especie de vienen a por nosotros, motivan al grupo, ¿no? Clemente precisamente era mucho de eso, pero es que no tiene nada que ver la situación, es que aquello era un vestuario muy maleado, un vestuario muy veterano. Yo creo que a estos chavales les da igual todo, y además no tienen esa sensación de que se sientan maltratados, ni muchísimo menos, ¿no? Todo lo contrario, ¿no? Creo que todo el mundo está con ellos y creo que es un grupo fresco, un entrenador que además no tiene el talante de otros entrenadores avinagrados que hemos vivido en España, y que ahora, hombre, esa actitud de la Fuente creo que debería aparcarla porque no es real, y porque también digo una cosa, en el fútbol la derrota llega, ¿eh? Y si llega la derrota, que llegará, entonces ahí sí parte de la prensa le puede decir a de la Fuente, ¿y ahora qué? ¿No? Y creo que tampoco lo merece, porque es que lo está haciendo sensacional, ¿no? Claro.
Claro, lo está haciendo de maravilla. Y los chavales también, y es un grupo estupendo. Y ahora ha llegado Hausen, que parece que lleva 300 partidos con la selección, de lo bueno que es y de lo maduro que está, y el chico está encantado de estar aquí. ¿Y qué va a pedir un chaval de 20 años que más que jugar con la selección española y fichar por el Real Madrid, como le ha pasado a él, de jugar en el Bournemouth, que era un equipo de la Premier, ¿qué tal? Es que le ha cambiado la vida y está encantado. Y como él, todos. Y nosotros, los que les rodeamos, procuramos darles todo el cariño posible. Lamine Yamal, es que creo, ejemplo, Joaquín, pues, además, un chico estupendo. Que no hay un jugador así que sea... que caiga mal. O sea, son un grupo de chavales que son todos jóvenes, cojonudos. divertidos. Sí, pero bueno, quiero decir, son fantásticos, pero aquí no les juzgamos si son buenas personas o no buenas personas. Que se agradece que lo sea, que se agradecen que lo sea, evidentemente, y que haya gente educada y que tú vayas a una rueda de prensa y que te conteste el seleccionador con educación, que parecía que habíamos perdido. Pero lo que no entiendo también es esa sensación de que últimamente van pasando seleccionadores que huele a naftalina, que no veas, antiguo, esto de querer enfrentar a los medios de comunicación con parte de la plantilla o con los jugadores, como dice, aquí si remamos todos en la misma dirección. No tiene recorrido, no tiene recorrido, nada. Pero hoy ha dicho que ayer dijo que ha sido maltratado un jugador cuando no es verdad y cuando la sensación que hay se equivocó no es esa. Y no haría más. Pero es que Unai Simón ha escuchado decir a su seleccionador que los medios de comunicación le han maltratado. Sí, pero eligió mal la palabra y Unai ha tenido una pues la eligió mal, pues que la elija mejor. Claro, pero no se puede generalizar. Yo creo que viene por la bronca que está diciendo Maroto y ya está. Y se equivocó. Pero no hay que tomárselo tampoco. Pues que especifique y diga, porque tal, no sé qué, no sé cuánto. Pues ya se lo hemos dicho. Y es más, eso es para hablar en privado. Pero sí, que también digo, pero os digo una cosa, que si hay un periodista 2, 13 o 28 que decide criticar algo de España, que no pasa nada, que esto no vamos, en fin, que es fútbol, vamos, que esto, mire usted, pues y llegarán las críticas. Claro, lógico, vamos, que esto una cosa es que sea exactamente la selección nacional y todo el mundo, casi todo el mundo quiere que juegue España, pero que luego esto es un equipo sujeto a la opinión y que no pasa nada, vamos, que esto hay que entenderlo también, ¿no? Y que no tiene nada que ver con la actitud de Luis de la Fuente, que insisto, que se agradece un montón la educación que tiene siempre, el saber estar, pero creo que en mensajes como ese, y como en su día, repito, el de Lamine Yamal, de ya le mataréis, ¿a qué viene ese comentario? No viene a cuento. Pues si un día baja el nivel Lamine Yamal y deja de jugar bien y deja de ser un espectáculo, pues se dirá, joder, pues ha bajado el rendimiento Lamine Yamal. Que no creo, no tiene pinta. Ojalá, perdona, y ojalá se tire así 20 años. O sea, sí, pero vamos, esta selección no tiene nada que ver con una que cubrí yo, que era Zubizarreta, Alcorta, Hierro, Raúl, Guardiola, Luis Enrique, vamos, o sea... Esto es la clase de los patitos de P3. Esto es los mundos de Yupi, comparado con aquello. Sí, aquello era la casa del terror, como quien dice. Sí. Aquello te tenías que pero no lo ensuciemos. De camuflaje para ir a las ruedas de prensa. En fin. Nos quedaba por oír a Unai Simón hablando de Joan García, ¿no, Raez? Sí, porque en ese canutazo de las radios, la última pregunta era esta, vamos a escucharla porque la contestación de Unai a mí me ha gustado. Déjame preguntarte por Joan García, el Barça lo ha fichado, ¿es un portero nivel Barça, crees? ¿Lo ha fichado? Sí, está hecho, sí. Está hecho, oficial. No oficial, pero está hecho. Bueno, entonces no me hagas una pregunta trampa, no me hagas una pregunta trampa. Mira, no está hecho. Y aún así, yo ni soy jugador del Barça, ni Joan García está en la selección, ni nada por el estilo. Lo único que te puedo decir es que ha hecho una grandísima temporada. Me alegra mucho y ver cómo ciertos porteros como él, que parece buena persona también, pues triunfan en el mundo del fútbol. Pero no me hagas preguntas trampas porque no voy por ahí, ¿vale? No me hagas preguntas trampas. Una vez más, Unai Simón, de 10. Muy bien, muy bien. Me ha encantado porque el tono, la forma de contarlo, la pregunta está perfectamente hecha, la respuesta está perfectamente hecha, no está hecho. Bueno, vamos a ver. Una pregunta normal, está bien. La pregunta está muy bien, muy futbolera. Que le ha pillado en el hecho de Joan García, que va a firmar por el Barça, o tiene pinta que va a firmar por el Barça, ha dicho que estaba firmado. No es verdad, no es oficial. Bueno, las cosas son como son. No, pero ha salido muy bien y con mucho estilo. El tono. Es que el tono en la vida es todo, yo creo, al final, porque
que no me quiero poner exquisito, pero que es que cuando tú a alguien le contestas como Dios manda, aunque el mensaje sea duro, influye la forma, y la forma de sonreír, decir, no me hagas trampa, no sé qué, de esa forma a enfrentarte va a un abismo. Yo creo que por ahí pues las cosas funcionan mucho mejor. Que yo, por si hay alguna duda de maltrato, Unai Simón es mi portero en la selección y en el Athletic Club, lo digo para que quede claro. O sea, yo en esto no soy dudoso. O sea, con Unai Simón dentro y fuera del terreno de juego al 100%. Pues hay a mí, fíjate, muy bueno. A mí, fíjate, me ha llamado la atención. Yo creo que estaba Javier Herráez, sí, yo creo, sí, estaba seguro. Cuando ha hablado Zubimendi, que la federación, la persona responsable de la federación que estaba allí con él, ha dicho: bueno, solo preguntas de la selección. Claro, ya le he tenido que decir yo que era el más veterano allí, ¿no? Le he dicho, oye, vamos a ver, nosotros vamos a preguntar lo que queramos y él que responda lo que le dé la gana. Claro. Pero no vengas con censura previa aquí, porque esto no funciona así. Pero también me parece que es correcto, sí, ¿no? Sí está, pero bueno, también estamos ahí nosotros para no aceptarlo. Claro, no, pero hay que decírselo también, ¿no? Porque ya si te ponen reglas antes de empezar no puede ser, ¿no? Además los jugadores, vamos a ver, Zubimendi es un tío bastante listo, inteligente y muy formado, no necesita ese tipo de consejos y ellos tienen que responder lo que les pregunten si quieren, y nosotros tenemos que preguntar lo que nos parezca interesante, ¿no? A mí, y me parece que esas son las reglas del juego y siempre han sido así, no pasa nada, ¿no? A mí eso yo creo que sí que es lo que nosotros no podemos, ahí está la raya roja. A mí solo ha habido 2 veces en mi vida, y llevo 23 años aquí en la cadena SER, que al ir a hacer una entrevista me han dicho: oye, no me preguntes por esto. Yo dije, voy a preguntar por esto. Me dijeron, pues no preguntes por esto porque tal. Y le dije, no te preocupes, que no pregunto ni esto ni nada más. No hay entrevista. Y dejé de hacer 2 entrevistas. Eso es un tío. Precisamente por eso. No voy a decir con quién, pero uno fue un presidente de un club. Y le dije, pues es que mejor no hacemos la entrevista porque si no esto es ridículo. Pero bueno, en fin, acabo por el día de hoy porque mañana haremos previa importante, pero Herráez, ¿se esperan cambios para mañana con respecto al partido de ayer? Fabián por Merino. Los centrales, como jugaron ayer Dinausen y Lenormand, creo que no los va a tocar. Se fue Lenormand, le pregunté al médico en la zona mixta y me dijo que estaba perfecto, así que hoy ha entrenado un poquito, ha sido de recuperación. Cucurella le veo por delante de Grimaldo, Pedro Porro pesado, lo cambió también. Pitando, pesado, sí, pesado, sí, bueno, pesado. Estaban aburridos y la portería igual y el centro del campo, eso, quizá meta ahí a Fabián por Miquel Merino, que lo tengo que ver también. Pedri fijísimo, vaya partidazo que hizo en el día de ayer, Lamine Yamal, Nico Williams y Oyarzábal que lo hizo muy bien, la verdad es que Oyarzábal lo hizo francamente bien y mañana va a dar rueda de prensa y a jugar el próximo domingo. Yo, ¿un cambio o ninguno? Un placer charlar con vosotros este ratito, estos minutitos. Maroto, Chazarri, Santi, Herráez, abrazo a los 4, hasta mañana. Venga, hasta luego. El Larguero, Yago de Vega. Exhala, la cena está servida, mal tiempo, buena cara. Ya sabéis que me gusta recomendaros música. Últimamente estoy bastante enganchado con este grupo de aquí de Madrid, pero con raíces extremeñas. Se llaman Neverland Bari. Este tema es Aunque todo estalle. No es el último single que han sacado. El último ha sido La Espada, que está muy chulo. Y tiene un rollazo este grupo fantástico. Y además, a los nostálgicos, escuchadlo, porque si os gusta Super Submarina, tiene un toque a Super Submarina espectacular. La suerte no está echada, esconden el camino. Con su propia personalidad, lógicamente, pero con ese toquecito a mis queridos Super Submarina. Neverland Bari, dale. Cierra que no corra el aire entre tu cuerpo. Yo sé que a Palacio le gusta mucho este tipo de música. Hola Palacio, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas, Yago. Me encanta Neverland Bari. Ya sabes que me encantaba Super Submarina, pero Neverland Bari, el primer disco que tienen es brutal. ¿Has visto? Sí, ya sabía yo. Sí, no, es que a mí me encanta, ¿eh? Y de hecho con Escarabajano, que fue la persona que me descubrió Neverland Bari, mucho mejor todavía. Pues mira, que lo busquen en los festivales este verano, como en el Sonorama, en el que yo voy a ir a verles. Que ha jugado la selección sub-21, es su último amistoso antes del europeo de la categoría, que empieza la semana que viene, y hemos perdido, ¿no? Buenas noticias como en los preparación de la selección. Está teniendo problemas serios
Santidenia, con el Mundial de Clubes, con clubes que no permiten a sus jugadores doblar, como el caso del Barcelona con Fermín, y es que ha perdido una cantidad de jugadores bestiales por el camino en esta fase de construcción, que debería pasar de una generación que fue muy fuerte, que no llegó al final del anterior europeo, pero en esta pues se han ido cayendo piezas por el camino, sobre todo este Mundial de Clubes con el que se quejaba ayer el propio seleccionador, y hoy es verdad que es un partido bastante efectivo en el que ha jugado los 22 convocados. Es verdad que el tercero, el portero Aitor Fraga, no ha podido jugar ni un solo minuto. Ha sido bastante aburrido el partido, no nos vamos a engañar. Yago, de pruebas para Santidenia, un gol en el último minuto de un jugador ucraniano que ha marcado un golazo de cabeza tremendo, pero que le habían dejado de palomero porque estaba lesionado, y Cojo ha metido el gol que nos deja con malas sensaciones y mal sabor de boca. Y fíjate la autocrítica que hacen tanto el seleccionador como el vestuario. Vamos a escuchar a Santidenia muy crítico, y también a Diego López, al extremo del Valencia. Y bueno, ahora les he dicho que si este equipo quiere hacer algo en el europeo, jugando al fútbol. Aquí no hay amistosos, lo dijo un sabio, no hay amistosos. Aquí todo, la exigencia es ganar, y queremos ganar siempre, y este escudo siempre te exige conseguir esa victoria. Tenemos que ir allí con humildad, ¿no? Porque sí que es verdad que en los últimos partidos pues no hemos conseguido la victoria, o sea que es bueno, ¿no? Para nosotros también que nos pasen estas cosas, para ser conscientes de que o vamos al 200% o nos gana cualquiera. Pues al 200% viajan el domingo para Eslovaquia. El miércoles 11 a las 6 de la tarde será el primer partido, precisamente ante la anfitriona, y un grupo complicado luego ante Rumanía y Italia, que tiene que jugar la rojita, la selección sub-21, así que al ver si podemos hacer por lo menos igualar lo del anterior europeo, que es llegar a esta final, que perdimos, una pena, ante Inglaterra. Gracias, Palacio, hasta mañana. Un abrazo, chao. Hablamos también de la segunda división. Mañana arranca el playoff por el ascenso a primeras, partido de ida de semifinales. Juega la Almería contra el Oviedo, así que lo primero buscamos las novedades de la Almería. Rafa Góngora, muy buenas. Hola, buenas noches, Yago. El Almería abre mañana por la noche el playoff de ascenso a primera ante el Oviedo, en casa, sin su estrella Luis Suárez, convocado por la selección de Colombia. Rubi ha hablado hoy del pichichi de la segunda división, que se pierde la ida y la vuelta de las semifinales. Si podría haber habido más empatía, porque era un caso especial y a lo mejor se podía haber hablado entre nosotros, pero bueno, eso no quita que la convocatoria de Luis Suárez es legítima y que el jugador vaya es totalmente legítimo. El problema no viene creado por ellos, viene creado por las fechas que estamos compitiendo, ¿no? Entonces ahí no tengo nada que añadir. No queda, Yago, ni una entrada, por lo que habrá lleno mañana por la noche, lleno total en el Estadio de los Juegos Mediterráneos. Y buscamos también la última hora del Oviedo. Cali González, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, Yago, buenas noches. Pues por Oviedo ya listos para esta primera batalla de este sábado. La plantilla descansa en su hotel de concentración ahora mismo en Almería, donde ha llegado esta misma tarde en vuelo charter. Aunque la película del playoff es completamente diferente a la de la Liga, lo cierto es que el Oviedo no ha perdido contra el Almería en ninguno de los dos partidos de la temporada, con una victoria y un empate, y los azules con esas ganas e ilusión de quitarse la espinita del batacazo final de la temporada pasada, llegando hasta el último partido sin finalmente poder lograr el ascenso. Ahora con Paunovic el equipo llega fuerte, invicto, con un balance de 7 victorias y 3 empates. El técnico para esta primera cita no podrá contar con Lemos, Viñas y Chaira, aunque este último estará disponible para la vuelta, que por cierto ya se han vendido más de 22.000 localidades para ese choque del próximo miércoles en el Tartiere. Y el Oviedo, que huye de favoritismos, ni de que le sirva el empate o vaya a afrontar la vuelta como local, decía Paunovic esta mañana que pensar cualquier cosa de esas desvía la atención y que solo quiere centrarse lo de mañana para traerse un buen resultado. Y ya por último, Yago, déjame destacar los casi 1.000 valientes, ¿sí? 1.000 ovidistas que se van a cruzar España entera, 1.000 kilómetros de distancia, y la mayoría de ellos por carretera, incluidos los autobuses organizados por las peñas que han salido esta noche desde el Carros Tartiere o de las 10:30 y que tienen 13 horas de viaje por delante, y además van a regresar nada más terminar el partido. Pues nada, les mandamos un saludo a todos los que están en carretera, paciencia, no tener prisa, que lo importante es llegar y disfrutar del partido. Raúl Ruiz, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal, Yago? Buenas noches. Por cierto, vamos a decir que Luis Suárez ha jugado en el segundo tiempo de su selección, Colombia, que ha empatado a 0 con Perú, y que de anoche también el debut de Carlo Ancelotti, que empató a 0 en el Ecuador 0, Brasil 0. Vaya faena, para el Almería, lo de Luis Suárez, tremendo. Tremendo, estamos hablando de su máximo goleador, o sea, 27 goles, es el máximo goleador de segunda, el referente, es su estrella, y perderlo para cuando te llega la época decisiva
Es verdad que, como decía Rubi, que son las fechas, pero yo creo que les ha pillado de sorpresa porque no era de primera mano Luis Suárez ir seleccionado. Lo que pasa es que se lesionó Borré, creo que se llama. Sí, Santos Borré. Efectivamente, y entonces le llamaron, digamos, de segundo plato, ¿no? Y por eso yo creo que les ha pillado un poco de sorpresa. Es evidentemente una faena. Hay que decir que los 2 partidos anteriores que jugaron en Liga, tanto en casa como fuera, marcó Luis Suárez al Oviedo. Sí. Y no lo va a tener. Tal cual. Es que eso, si tú le preguntas a cualquier jugador del Real Oviedo, ¿a qué jugador de la Almería querías que no estuviese? Luis Suárez, Tal pues cual. ya lo tienen. Sí. Entonces es un hándicap, evidentemente. Mañana es ese partido de idas en los Juegos del Mediterráneo, Almería-Oviedo. ¿Qué partido esperas? ¿Partido abierto o más bien cerradito diciendo, oye, que nos quedan otros 90 minutos? Yo creo que la Almería es consciente de que a priori es la plantilla, para mí, la mejor plantilla que hay en segunda. Evidentemente no tiene a su estrella, como hemos dicho, pero tiene esa presión de tener que ascender. Ya era ascender de forma directa, no ha podido ser, ahora es forma playoff, y yo creo que la Almería tiene que salir a ganar el partido, no puede pensar en el partido de vuelta. También le falta Marc Bubil, que está con la sub-21, o sea, que es el lateral derecho titular. O sea, es verdad que tiene ahí esas bajas Rubi, pero yo creo que tiene que hacer valer, sobre todo en su campo, ir a por la victoria. Mañana no puede hacer otra cosa. profundizaremos más, Raúl, que ahora tenemos 5 minutitos escasos, pero el factor clasificación va a ser muy importante en estas semifinales. Lo digo porque la gente, si hay algún despistado, no hay penaltis, y en el caso de que se empate en la eliminatoria, pasa el que ha quedado mejor en la fase regular. Eso es, pero mira, te voy a dar un dato que es estadística que a mí no me gusta mucho, pero el 6º clasificado, que en este caso ha sido el Almería, ¿sí? En esto lleva 14 años el playoff, ha ascendido 5 veces. Es el que más ha ascendido. O sea, imagínate, el 6º clasificado es el que más veces ha ascendido. Y es el Almería. Sí, muchas veces se dice que los que vienen de atrás, que normalmente alcanzan esa 6ª posición, en muchas ocasiones cuando llegan en ese pico de forma que les hace estar precisamente o alcanzar esa 6ª posición, que puede ser incluso determinante, ¿no?, en el tramo final. Y muchos de los que están peleando por el ascenso directo, que se quedan a las puertas, les pega un bajón que no veas. Así es, y eso ha pasado en 14 veces 5, o sea que son muchas. Es más, el Córdoba ascendió siendo séptimo, porque estaba el Barça B, ¿no?, por medio, que no podía jugar playoff. Claro, o sea, que los filiales no eso, pueden ascender. Lo que tú dices, el factor, que el empate les vale, pero a veces no es decisivo eso. Acabo. ¿Qué partido esperas mañana entre la Almería y el Oviedo? ¿Favorito la Almería por jugar en casa o no? Para mí sí. O sea, para mí yo creo que el favorito es el Almería para jugar en casa, con ese hándicap sin tener a su máximo goleador, pero tiene que hacer valer esa profundidad de plantilla que tiene. El Real Oviedo, es verdad que con Paunovic no ha perdido todavía, eso es un dato, pero yo creo que la Almería tiene que hacer valer el factor campo. Mañana más, Raúl. Mil gracias. Cuídate, un abrazo fuerte. Yago, un abrazo. Chao. El Larguero, Yago de Vega. Es viernes y eso significa que hablamos con Ramón Besa y con Manuel Javois. Hola, Manuel, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas noches. Hola, Ramón, buenas noches. Buenas noches. Pregunta de rigor, ¿cómo habéis pasado la semana, Manuel? Bien, en casa, trabajando mucho, preparando el verano, con convulsiones empresariales, que ya sabréis, bueno, que como no vais a saber, sí, si estamos en el mismo barco. Entonces un poco jodido porque bueno, pues Pepa, bueno, fíjate, el otro día estuve con ella y reparé en una cosa. Es el primer día en 10 años en el que ella no es mi jefa. Fue mi jefa en el Hoy por Hoy, fue mi jefa en el Hora 25 y después fue mi jefa en El País. Qué cosas. Sí, fíjate. Bueno, pues eso, pero vamos, la vida y sus movidas, como siempre. Escuchamos sirenas de fondo, no viene la policía por ti, ¿no, Manuel? Nada, todo todavía bien. No, pero sabes que cuando salen de estos temas las fuerzas de seguridad están muy alertas. Vale. Mira, fíjate. ¿Y tú, Ramón, qué tal la semana? Bueno, la expectativa también, pero más tranquilo. No tengo las movidas de Javois, que es un hombre al que le requiere mucha gente. Yo tengo una vida más pacífica, he tenido viajes cortos, mucha televisión, tenis, fútbol.
mucho consumo y poca producción, cosa que tampoco es muy bueno. Bueno, hay momentos que tampoco viene mal, ¿eh? El hecho de producir poco y ser un poquito más rémora. La selección española jugó ayer contra Francia. Para mí hizo 80 minutos muy buenos de fútbol. No me gustó nada los últimos 10 minutos dejarse llevar de esa forma y permitir que Francia se metiese en el partido. Pero, Manuel, ¿qué sensación te dejó a ti la selección española? Pues una sensación familiar que ya viene ocurriendo con la selección española, que es que un juego muy parecido a la felicidad, una distancia muy grande respecto a los rivales, ¿no? Creo que es una selección que se deja ver con muchísimo placer y creo que es una fábrica de fútbol que cuando coge la ola y cuando empieza a fabricar pases y cuando empieza a fabricar huecos y cuando empieza a fabricar ocasiones, no se me ocurre a mí qué selección puede pararla, la verdad. O sea, lo de ayer fue pues es cierto que al final se consiguió por parte de los franceses maquillar el resultado, pero fue un baño de arriba abajo, ¿no? Y hay una serie de jugadores que están en estado de gracia. O sea, ahora mismo yo creo que Lamine Yamal está encima de un escalón y 2 o 3 más abajo están los que lo siguen, ¿no? Ya no solo en la selección española, sino en cualquier otra selección. Y eso es un lujazo para la selección, ¿no? Es un lujazo para toda esa generación, ¿no? Primero tener un jugador así, pero después también toda la juventud, el desparpajo y el descaro que tiene España, ¿no? Gracias a estos chicos. O sea, la verdad es que fue a mucho gusto verla jugar. Esto es muy difícil, ya lo sabes. Generalmente siempre hemos tenido el discurso de que es a veces como un poco incompatible jugar tan bien y ganar, ¿no? Parece que hay que ser un poco oscuro para ganar, parece que hay que ser competitivo y gris para ganar, ¿no? Pues esta selección, como la selección de los años dorados, nos está diciendo que cuanto más espectáculo se dé, más posibilidades hay de que gane. Ramón, voy a ir por ahí, por donde lo ha dejado ahora Manuel. ¿Te recuerda un poco a esa selección de 2010? Bueno, sí. En cuanto a sensaciones, sí. No quiero comparar plantillas una con otra, jugador por jugador, porque creo que la del 2010 es irrepetible en el momento de forma que teníamos a los jugadores que teníamos en ese momento, pero la sensación que transmite después de venir de ganar la Eurocopa, como ha pasado con esta generación, ¿te transmite lo mismo de cara al Mundial? Sí, siendo consciente de que tener continuidad hoy en el fútbol a nivel europeo, a nivel mundial, es muy difícil. Miremos, por ejemplo, la Champions. O sea, es muy difícil que una selección tenga la continuidad que tiene España y ahora en el desafío, el reto que tiene de volver a ganar la competición y enlazar 3 torneos. Pero sobre todo lo que me gusta mucho es la variedad de futbolistas que tiene, cómo se corrige en el campo, los recursos. Y creo que el partido de ayer tuvo lo que tiene que tener un equipo, que es un acto de afirmación durante mucho rato, pero también una señal de alerta que te reconcilia con una de las claves del fútbol y una de las claves más cruifistas, que es que España con el balón no tiene rival, pero cuando no tiene el balón sufre. Sí. O sea, mientras... esa es una de las leyes del fútbol, ¿no? Que muchas veces decías, bueno, hay que saber jugar sin balón, con balón. Bueno, pues mientras ella tiene la jerarquía en el campo, con movimientos espectaculares. Me encantó Oyarzabal jugando de falso 9, las entradas de Lamine y Nico por las bandas, como Pedri y Merino al final encontraron su sitio, como los centrales achicaron, los laterales remontaron. Y luego, pues eso, cuando juegas contra Francia, que tenía un paquete de delanteros extraordinario, seguramente Deschamps por primera vez se descamisó y presentó un equipo muy ofensivo. Pues bueno, menos mal hubo de esa buena puesta a punto y también de una muy buena intervenciones de Unai Simón, que creo que España fue más resolutiva que Francia en el momento que se decía y a favor de marcador, pues hasta que se olvidó de la pelota, jugó un muy buen partido. La verdad es que invita a ver la final con Portugal y para seguir viendo los que tienen cuentas particulares, como puede ser Lamine y su pelea por el Balón de Oro, como puede ser la reivindicación de algunos de los futbolistas que pueden estar más o menos, yo que sé, el papel de Samu que aparece, jugadores por ahí a nivel colectivo, pues lo mismo. Es un muy buen momento para ver la evolución del juego a partir de la selección española, que a ratos me recuerda también al Barça por ese sentido de la aventura, del riesgo, de pasarlo bien.
Hablando del famoso Balón de Oro, que vamos a hablar de aquí hasta que sea la gala, una barbaridad de tiempo. Estamos a principios de junio, 6 de junio, 7 ya, a esta hora ya es 7 de junio. Estamos repartiendo ya el Balón de Oro, teniendo en cuenta que quedan un montón de meses para que se pueda dilucidar, ¿no?, quién se lo lleva, pero todo el mundo parece que lo tiene claro. ¿Tú, Manuel, también tienes claro que a día de hoy el primero, el pole position, es Lamine Yamal? Faltan 5 meses para que acabe la temporada, ¿no? Él mismo nos dijo en el larguero, ¿no?, a Manu, que él valoraba al jugador del año, ¿no? Falta mucho tiempo. Desde luego ahora mismo es el favorito. O sea, se le tiene que torcer mucho el año para que o no lo gane o esté peleándolo hasta el final, ¿no? Pues a ver, pues ya ahora el Mundial de Clubes, que el Barça no está, la Champions, que está el París, es decir, bueno, son cosas que pueden pesar, ¿no? Pero a nivel de rendimiento individual, con este ritmo de juego y demás, pues sí. Pero vamos, es que lo del Balón de Oro, colega, es que en enero estábamos haciendo apuestas para ver quién ganaba el Balón de Oro. Bueno, queda algo menos de 5 meses, pues lo dan, creo, a finales de septiembre, creo que lo dan, ¿no? Más o menos, o sea, es cuando acabe. Vale. No, pero yo a lo que iba, es que claro, a día de hoy, que yo también lo considero, me parece que Lamine Yamal está el primero. Pero, Ramón, el hecho de que no esté el Barça en el Mundial de Clubes es que estamos hablando de 7 partidos que puede disputar el que llegue a la final, que son 7 partidos para lucirte. Y son 7 partidos en los que Lamine Yamal no va a tener la opción de lucirse. Ayer tuvo la oportunidad de hacerlo y además delante tenía otro de los que se habla, ¿no?, como es Dembélé, que puede estar en esa pelea. Evidentemente el partido de Lamine Yamal fue de 10, el de Dembélé fue bastante deficiente, yo creo que suspenso, pero ese escaparate del Mundial de Clubes, que creo que va a estar mirando todo el mundo por la expectación que hay, además es un escaparate que Lamine no va a tener, y eso es así. Bueno, nos tenemos que acordar de lo que ocurrió el año pasado con Vinicius, por ejemplo, ¿no? Que todo el mundo daba por ganador a Vinicius y pasó lo que pasó. Es decir, no, lo que pasa es que nos gusta jugar, sobre todo a nivel de prensa, porque siempre tenemos el rincón del Balón de Oro, son minutos, son opiniones, el debate está muy abierto, pero es evidente que a mí lo que me gusta de Lamine es que se remite al campo. O sea, más allá de que nos guste, dijo, bueno, vamos el jueves, nos vemos en el campo y lo vemos. Y ahora nos vemos el domingo y lo vemos. Veremos a ver cómo transcurre ese tiempo, pero al menos es aquello de que es como si estuvieras en el Giro, estuvieras en el Tour o en la Vuelta y de momento la clasificación general dice que llevas una minutada, pero queda, yo qué sé, los Alpes, los Pirineos, o pues, quedan todavía competición y veremos lo que se puede dar. También aquella cosa de los 17 años, ya tendrá tiempo, eso me acuerdo mucho también de con Messi, ya tendrá tiempo de ganar otros balones de oro, otras historias por la edad. Bueno. Lo que pasa es que además tiene un componente en las comparaciones que son inevitables y odiosas a partes iguales con Messi y Lamine Yamal, es que el componente Messi pertenecía solo al Barça, porque luego jugaba con Argentina, pero es que Lamine Yamal es español y juega con España. Y ese componente hace que todos nos alegremos también de que el mayor candidato al Balón de Oro, os la tiro a los dos, Manuel, Ramón, Lamine Yamal no solo pertenece al Barça, en este caso es que pertenece al fútbol español. Y eso creo que es algo de lo que nos tenemos que alegrar. Además, fuera de rivalidades, ¿eh? No, y además una de las razones por las que lo puede ganar es por su papel en la selección española. Es decir, claro, una de las razones por las cuales su estatura internacional es la que es por lo conseguido con España en la Eurocopa, es por los partidos que juega. Pues es decir, no es que juegue con España pero él se luce, no, es vital para la selección española, ¿no? Y yo creo que el gran escaparate en un año bastante pésimo para el Barcelona fue Lamine Yamal ganando la Eurocopa, ¿no? De selecciones con 16-17, marcando un golazo contra Francia y sentenciando la eliminatoria y luego levantando la copa, ¿no? Yo creo que el mundo ahí descubrió a Yamal y España se está apoyando muchísimo en él y él además pues está en una selección de élite que va a ser favorita al Mundial, que en fin, o sea, sí, por supuesto que es un motivo de orgullo, ¿no? Y de mucha felicidad, porque además el juego de este tipo es un juego muy divertido, ¿no? Da mucho gusto jugar. Tú ya sabes que yo tengo muchas dificultades yo siempre he dicho que hubiera sido mucho mejor escritor de haber sido Messi jugador del Madrid.
porque yo me he quedado sin escribir goles y crónicas que, joder, tío, claro, pero tampoco las he hacer con Argentina. Bueno, yo las puedo hacer con España y con la Yamal, no me van a encargar de escribir el Barcelona, pero cuando juegue España yo voy a poder sacar ese placer culpable de poder escribir y escribir las jugadas de Yamal, ¿no? Ramón. Bueno, todos esperaban el gol de Messi y los que escribíamos sobre el gol de Messi a lo mejor nos aborrecían por no saber contarlo de manera diferente a como marcaba Messi. Messi tenía la posibilidad de recrearse con el gol y nosotros nuestras crónicas seguramente eran muy repetitivas o no eran tan vistosas. Era un desafío también, ¿no? A veces escribir sobre un futbolista, pues lo que sí te permite es tener un hilo de la crónica que vaya en función de lo que haga o deje de hacer Messi como absorbente y monopolizador del juego. Pero como decía muy bien Manuel, el impacto que tuvo el gol a Francia en la Eurocopa pues fue lo que le abrió las puertas internacionalmente, es decir, para ser un jugador que tuviera eco. Luego la campaña en el Barça le da continuidad y ahora vuelve a la selección. Y en la selección, a mí lo que me gusta en esta selección es el sentido de equipo que tiene. Por más que ahora en este momento el Madrid tenga poca incidencia, que seguramente que es una cuestión circunstancial, pero es una selección muy expansiva, es decir, reconoces jugadores de muchos clubes y el buen rollo que tienen entre ellos y el sentido de equipo me parece que es elogiable. No sé, cuando ves Nico y Lamine cómo se llevan, cuando ves a Oyarzábal con Vivian, esas rivalidades que hay de clubes en la selección se diluyen y expresan una misma idea que hace que ese juego sea compartido a gusto por los españoles y al mismo tiempo admirado por los extranjeros. Y luego quería compartir con vosotros un dato que hemos leído en el día de hoy. Tiene que ver con el tenis y con esa final que va a jugar Carlos Alcaraz el domingo. En el año 2008, el 6 de julio exactamente, Rafa Nadal lograba su 5º título de Grand Slam. Era la final de Wimbledon contra Roger Federer. Aquel día que conseguía Rafa Nadal su 5º título de Grand Slam tenía 22 años, 1 mes y 3 días. El domingo, Carlos Alcaraz puede conseguir su 5º título de Grand Slam, justo cuando tenga 22 años, 1 mes y 3 días. Que parece una chorrada, que probablemente lo sea, pero son de esas casualidades, Manuel, que a mí me parecen maravillosas. Bueno, yo con 22 años, 1 mes y 3 días estaba suspendiendo alguna asignatura en la facultad, seguramente, o sea, ya te lo digo yo, ya te lo garantizo yo. Sí hay una sincronización estupenda, ¿no? Los números a veces dejan unas luces maravillosas. Es cierto que son dos tenistas muy diferentes, muy diferentes, ¿no? Y Alcaraz está en un nivel absolutamente extraterrestre. O sea, ha jugado, ¿qué partido estuve viendo el otro día? Que de hecho salió, pidió perdón al público por decir, yo sé que queríais ver más tenis, pero tengo que hacer mi trabajo. Barrió a Paul, yo creo que era Paul, lo barrió de una forma, pero a un juego que era completamente sobrenatural. 6-1, 6-0 y sobrenatural, creo que 6-3 o algo así. Sí. Yo creo que, 6-4. Claro, pues Nadal es Nadal porque ha sido Nadal muchísimos años, ¿no? Y ha estado en la élite muchísimos años. A Alcaraz le queda mucho para conseguir eso, pero a nivel de juego Alcaraz es una cosa absolutamente sorprendente y maravillosa. 1 hora y 36 minutos duró ese partido que hacía referencia. No, le pidió perdón a la grada, diciendo, yo sé que queríais ver tenis, quiere ver tenis, pero yo tengo que hacer mi trabajo, claro, lo barrió de arriba abajo. Ramón, casualidades que nos deja las matemáticas, ¿no? Sí, pero a mí esos datos sí que me gustan más que los de los que cuantifican, o sea, esas anécdotas, esa asociar ideas. Se dicen, no, pues bueno, te vienen servicios no forzados, puntos ganadores, pues el segundo servicio. Bueno, estos son indicativos, te ayudan con la ficha técnica a completar el relato de la crónica, pero los datos en que tú puedes asociar cómo vive una generación, cómo vive la otra, en que puedes comparar dónde estaba uno, dónde está el otro, cómo evoluciona el tiempo, cuáles eran los rivales. Sí, todo eso te ayuda a refrescar la memoria y me parece muy enriquecedor. Y en el caso de Alcaraz, a mí es que me lo paso muy bien porque le veo como un artista. O sea, muchas veces me cuesta verle como un tenista fiable, que no sé lo que va a ocurrir en cada punto, pero es capaz de lo más asombroso, ¿no? Entonces, para mí esa gente que se basa en la virtuosidad, que tiene un talento especial, que sabe
que sabe dominar el escenario, aún a riesgo de que pues, puedes perder un partido, puedes perder una final, te pueden pasar muchísimas cosas, pero ese don de artista a mí me sigue gustando porque es lo que rompe, no lo digo en ese sentido que no lo fuera Nadal, porque creo que la tierra demostró que era un artista y luego ya conquistó la hierba, el cemento, lo que hiciera falta. Pero a este momento en que hay cada vez, yo qué sé, yo veo a Sinner y me pongo frío, o sea, no. Es como un robot. A veces parece que tenga un palo de béisbol en lugar de una raqueta, ¿no? No sé, o un palo de golf. En cambio, no sé, yo a Alcaraz le veo con una raqueta y eso me hace que me lo pase bien. Y la capacidad de sorprendernos que tiene en cada partido, que va haciendo cosas diferentes. No tenemos tiempo para más. Os voy a hacer una recomendación yo a vosotros, porque empezaron justo esta semana los ciclos de conciertos de las Noches del Botánico, que si estáis por Madrid os lo aconsejo porque es un espacio maravilloso con conciertos espectaculares. Estuve viendo ayer yo a Van Morrison, que fue espectacular. Así que si estáis por Madrid, las Noches del Botánico creo que es una idea fantástica para poder ir a alguno de los conciertos. Así que nada, lo dicho, Ramón, Manuel, mil gracias a los dos, cuidaos mucho y hablamos la semana que viene. Abrazo fuerte. Un abrazo. Igualmente, buenas noches. Buenas noches. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.